estamos en una de las entrevistas que forman parte de esta investigación sobre los cordones industriales en Antofagasta. En esta ocasión estamos con un invitado bien especial. Fue un personaje, un testigo y actor muy importante en el siglo XX en Antofagasta. En primer lugar, vamos a saludarle y pedirle que se presente con nosotros con su nombre completo y el lugar de nacimiento. Bueno, yo soy Domingo Claps Gallo, nací en la ciudad de Antofagasta el 5 de abril de 1938, así que tengo 80 años y 0 meses recién cumplido. Así que eso, básicamente. Sus orígenes sociales, su padre, su madre, a qué se A ver, dedicaban. sí. De manera resumida, Sí, en no, verdad. no, por ¿Sí? supuesto. Mi padre era comerciante, mi padre llegó muy joven a la ciudad de Antofagasta, llegó de Italia, él era nacido en Genzano di Lucania. Llegó en 1915, tenía 17 años. Y ahí comenzó él como vendedor ambulante, vendiendo género en la salitera, y ahí fue construyendo un capital que lo llevó posteriormente a establecer un establecimiento comercial, en fin, y ahí lo que después más adelante fueron los establecimientos claros. Ya. Tenían varias propiedades entonces. Mi papá fue construyendo, sí, mi papá fue saltando de alguna manera, partió él en la calle Baqueano, frente al Colegio San Luis, en una sociedad cuando ya se independizó. Él antes vendía para otro comerciante italiano que estaba establecido. Él era como vendedor viajero y se asoció con otro italiano y ahí se estabilizó y formaron una nueva sociedad, Claps y Colongo, el año 1925. De ahí saltó a la calle Condel entre Baqueano y Prat, y finalmente apareció en la calle Prat el año 38, cuando yo nací. Yo tenía 8 meses cuando mi padre abrió el negocio ahí en la calle Prat. ¿Usted durante su vida ha profesado alguna religión? Sí, bueno, yo creo que mis orígenes son muy cercanos a la Iglesia Católica. Mi familia, sobre todo, a ver, mi madre es un caso porque mi abuelo materno era anarquista, era masón y diría yo de alguna manera anticlerical, pero mi madre posteriormente se convirtió al catolicismo y diría yo que fue muy participante de las actividades de las mujeres católicas, fue presidenta, algo de las viejas, perdón, de las señoras católicas de aquel entonces. Me estoy refiriendo a los años 40, por ahí, sí, estaba recién, yo era muy niño, así que recuerdo nada más las 11, sobre todo las recuerdo porque aprovechaba de comer los dulcecitos que mi mamá preparaba para las viejas, los calzones rotos, los picarones y todo eso, que me gustaba mucho y se los robaba cuando preparaba sus té para sus miembros del comité de las damas católicas. Sí, mis orígenes yo diría que son, sí, y desde luego mi familia ya había adquirido un perfil francamente católico. Mis hermanos habían estudiado en el Colegio San Luis, y mi hermano Gerardo, mi hermano mayor, que era bastante mayor que yo, 16 años más, él entró a la Compañía de Jesús cuando cumplió la mayoría de edad, o sea, el año 1943. Él en septiembre ingresó a la orden jesuita. Así que mis orígenes son francamente cercanos a la iglesia. Y ya posteriormente, después fui evolucionando, diría yo que ya en la adolescencia comencé a cuestionar los dogmas, los principios de la religión, y me fui alejando, y definitivamente yo creo que rompí con aquello ya al entrar en la adultez, ¿no? Pero ahí sí se produjo. Al final de mi adolescencia yo ya había cuestionado profundamente los principios religiosos y pasé a ser agnóstico, que es lo que soy hoy día. Con lo que me declaro, digo, no tengo ninguna religión. Usted en su libro precisamente menciona eso, habla de una influencia fuerte del social cristianismo, y si lo recuerdo bien, si lo anoté bien, usted ahí plantea en su libro que era un militante falangista. Sí, sí, No sé si sí. podría profundizar un poquito más en eso. Sí, mira, la Falange Nacional fue un desprendimiento, primero que nada, del Partido Conservador, que Claro. era un partido ligado a la Iglesia Católica, muy de derecha, y ahí por los años 30, 33, si mal no recuerdo, se separa del Partido Conservador Unido y surge la Falange Nacional con una inspiración mucho más progresista. Y el nombre, fíjate que coincide con un movimiento de derecha en España, de derecha
y que posteriormente terminó apoyando a Francia, se llama precisamente la Falange, no la Falange española. La Falange chilena yo diría que fue bastante progresista y fue un desprendimiento del Partido Conservador Unido inspirado en la ideología de Jacques Maritain. Jacques Maritain era un filósofo francés, entiendo, y muy interesante y planteaba él la idea del social cristianismo, que era incluso, si tú lo miras así, con una concepción distinta, uno bases diferente al marxismo, pero muy cercano, o sea, planteaba una sociedad comunitaria, planteaba el comunitarismo cristiano, que era algo más o menos cercano a lo que podría ser el comunismo desde una perspectiva cristiana, y a diferencia del marxismo, que obviamente era ateo, digamos, materialista. Y en esos años eran fuerte también la Falange en Antofagasta. Tengo entendido que tenían varios alcaldes. Sí, mira, lo que pasa es que la Falange, como te digo, se formó el año 33, fue un movimiento relativamente pequeño que surgió, creo yo, de los sectores universitarios, los jóvenes de aquel entonces, y dentro de ellos destaco dos figuras importantes que fueron importantes en ese tiempo en la juventud, que fue Eduardo Frei y Radomiro Tomic. Fueron como dos líderes que desde la juventud, desde sus inicios, participaron en la creación de este movimiento. Y ellos después encabezaron, diría yo, dentro de la Falange dos corrientes diferentes. Eduardo Frei mucho más cercano a la derecha, aunque estamos hablando de los inicios, la Falange se identificaba más como un partido de centro izquierda y muy cercano a la izquierda misma. Y ahí estaban ambos, pero como te digo, Frei siempre en una posición más de derecha que Radomiro Tomic, que incluso posteriormente ya estuvo muy cercano, en la época de la Unidad Popular, estuvo muy cercano al gobierno de la Unidad Popular, y de hecho cuando se produce la elección presidencial, la figura de Radomiro Tomic, que representaba un 50%, un sector importante de la democracia cristiana, fue muy influyente y decisivo cuando prácticamente él opta por reconocer el triunfo de la unidad, de la unidad popular, y de alguna manera cercano, digamos, al movimiento progresista de aquellos años. Gran parte de ese sector falangista terminó entrando a la democracia cristiana. Usted, en cambio, terminó entrando al Partido Socialista. Sí. ¿Por qué usted no decidió el PS por sobre la democracia cristiana? Yo, mira, lo que pasa, yo realmente, como te digo, me adscribí mucho a la Falange porque lo consideraba un partido progresista, participaba mucho de sus posiciones, incluso yo en mi juventud apoyé la candidatura en ese entonces de Eduardo Frei Montalva, el año 58, que fue una candidatura importante, diría yo, del punto de vista ideológico, no en cuanto al resultado, porque pensamos que Frei iba a sacar una mejor votación, y en definitiva fue el año 58. Esa elección se definió entre Salvador Allende y ¿cómo se llama? Y Alessandri. Claro. Esa fue la definición. Pero ahí la Falange, digamos, era un partido que podía ser considerado progresista. Y ocurre que en ese momento había otro sector que se había desprendido del Partido Conservador por allá por los años 40, si no mal no recuerdo, el año 46, y con un personaje importante, Eduardo Cruzcoque, que fue candidato a la presidencia de la República, que compitió con Gabriel González Videla, que era el candidato de la izquierda. Y el Partido Conservador lanza allí la candidatura, es decir, no el Partido Conservador, sino que el Partido Conservador Social Cristiano, que era un movimiento que había surgido también de la matriz conservadora, pero sustentado en la doctrina social cristiana, muy cercana ¿cómo se llama?, a los principios de Jacques Maritain. O sea, ahí surgieron como dos tendencias que provenían del Partido Conservador. Por un lado la Falange, y por otro lado los conservadores social cristianos, que el año 46 ya se organizan como partido. Después de ese proceso electoral que el año 58, que llevó a la presidencia a Jorge Alessandri, viene la elección siguiente, el año 64, en la que la derecha había resultado muy derrotada en las elecciones, y decide no llevar ningún candidato y apoyar a Frei, que en ese momento representaba el sector para ellos
menos radicalizado que obviamente el FRAP. La contienda ahí el año 64 se planteaba de frentón entre el Frente de Acción Popular, que había crecido muchísimo con la campaña del 58, con Salvador Allende, que estuvo muy cercano de haber ganado la presidencia y perdió por 30.000 votos Alessandri. con Alessandri. Solamente hubo 30.000 votos. Entonces, la derecha, y sobre todo ocurrió allí que hubo una elección complementaria en Curicó. Me parece que el año 63, el año anterior, y gana, contra todo pronóstico, gana el candidato de la izquierda. El Naranjazo. El Naranjazo, que se le llamó el Naranjazo porque Naranjo, y fueron ahí todas las opciones posibles. Había un candidato de derecha, un candidato a la democracia cristiana, y Naranjo era el que tenía numéricamente menos opciones, pero había sido, el crecimiento de la izquierda había sido muy significativo. Habían ocurrido a nivel internacional hechos importantes como el triunfo de la Revolución Cubana, en fin, todo aquello, y eso hace que gane la elección Naranjo, y frente a ese esquema, la derecha, que claramente había perdido mucha votación, decide apoyar la candidatura de Eduardo Frei Montalva, ¿no? Y ahí entonces Frei pasa a ser el líder, digamos, de este sector, y gana la presidencia holgadamente. Casi fue mayoría absoluta, ¿no? Estuvo muy cercano de obtener la mayoría absoluta del año 64. Y ahí se producen una serie de acomodos dentro de la sociedad chilena, porque allí lo que pasa dentro del partido, de los dos partidos estos que representaban la doctrina social cristiana, los social cristianos y la falange, se fusionan y crean el Partido Demócrata Cristiano. Y allí entonces a mí me entró una disputa ideológica dentro de mí mismo, ¿no? Porque yo no me sentía cristiano, había roto de alguna manera con la religión, y cuando el partido pasa a denominarse demócrata cristiano, lo consideré muy identificado con una concepción religiosa que no era la mía. Aunque evidentemente la inmensa mayoría de los católicos en Chile se agrupaba dentro de esa ideología, los de derecha y por otro lado estos que eran de 12, y eso se fusionan y forman la democracia. Entonces ahí yo no me sentí, a pesar de haber apoyado a Frei y de haberme sentido muy partícipe en la campaña de la Falange, sin embargo ya en ese momento dije, no, aquí hay algo que no me checa bien. Y ahí comencé sobre todo a leer mucha literatura, que en ese tiempo había mucha literatura de autores chilenos, Julio César Llobet, Oscar Valls, en fin, varios, yo fui, digamos, formándome ahí, leyendo mucho de eso, también la literatura internacional, y ahí entonces dije yo me siento más identificado con esta posición que con la posición, digamos, del Partido Demócrata Cristiano en ese momento. Y ahí sí, definitivamente. Ahora, eso, te voy a decir en términos personales, fue justamente el año 59, el año 58 yo estuve trabajando aquí en la tienda con mi papá, qué sé yo, y volví retomé mis estudios universitarios y me fui a Concepción, el año 59. Y allí yo en Conce, que fue un año que me dediqué mucho al estudio porque había perdido ya 2 años, así que y eso me hizo, digamos, representar a los estudiantes de mi curso, era como el delegado del curso, etcétera, pero yo ya ahí tenía una clara identificación con el socialismo. ¿Sí? Y ahí entonces entro a la brigada universitaria, al Partido Socialista, el año 1952. Y de ahí no me he salido nunca más. Una consulta, ¿por qué le llamó la atención el Partido Socialista y no el Partido Comunista? Porque, mira, yo creo que había una especie, y que todavía existe muy marcadamente, hay un anticomunismo genético dentro de la sociedad chilena, y yo creo que de alguna medida yo también estaba influenciado por eso. Y veía lo que me parecía dentro del Partido Comunista, que la militancia en general era como muy disciplinada y muy dócil a las decisiones de la... En cambio, veía que el Partido Socialista era mucho más flexible, era mucho más chileno, en definitiva. O sea, el Partido Socialista había mucha discusión interna, mucho debate, y no había tanta adscripción, digamos, si la directiva asumía, se respetaba aquello, pero con matices, ¿no? Y además, entre las dos opciones del Partido Comunista y el Partido Socialista, en ese momento, había dos posiciones futuras
distintas. El Partido Socialista planteaba en ese tiempo el eje central del partido era la formación del Frente de Trabajadores, lo que significaba que el partido exclusivamente buscaba la alianza con los partidos que compartían su ideología fundamentalmente marxista o partidos que eran francamente de izquierda, ¿no? Y en cambio el Partido Comunista era más amplio, buscaba una alianza mayor incorporando a la lucha del movimiento obrero, digamos, también a sectores burgueses y de la clase media. O sea, el Partido Comunista de alguna manera buscaba alianzas con sectores del Partido Radical, con sectores más de derecha, digamos. Que era el Frente de Liberación Nacional que claro, le planteaban ellos. Exactamente. Y claro. Nosotros planteábamos el frente de Trabajadores, que era una diferencia importante. Entonces, eso, y un poco tal vez, como te digo, fíjate que debo reconocer lo que había también un poco de como de ese de anticomunismo en función de que como era un partido muy vertical, poco llano a la... Eso fueron fundamentalmente las razones que me llevaron a militar en el Partido Socialista. Eso lo hice el primer año de Derecho, el año 59, y allí en ese tiempo en la Universidad de Concepción éramos alrededor de 8.000 alumnos, y en las universidades en aquel entonces, más que ahora, se daba un debate político muy importante. Las universidades, las elecciones universitarias eran claramente un precedente de lo que iba a suceder en la elección presidencial. Y normalmente el presidente de la FECH, y la FEC era muy parecida a la FECH, nada más que en Concepción, que tenía características especiales en la Universidad de Concepción, porque era la única universidad en Chile que estaba ubicada en una ciudad universitaria donde toda la vida se realizaba y se desarrollaba dentro del campus, ¿no? Y eso le dio a la Universidad de Concepción una combatividad muy especial que yo diría que la llevó a encabezar en gran medida los movimientos universitarios de ese tiempo, ¿no? Incluso los más radicales surgen en gran medida de la Universidad de Concepción porque había un espacio mucho más activo políticamente que en Santiago. No sé si... Sí. ¿Cómo lo describiría? ¿Había muchos grupos políticos? Mira, te digo, remontándome a lo que te estaba diciendo, cuando yo entré a la universidad, había en las elecciones dos clásicos. El clásico de primera, digamos, de los ganadores, que era definir quién iba a gobernar la Federación de Estudiantes. Era una disputa entre los radicales, que eran muy fuertes en Concepción, y los demócratas cristianos. Numéricamente ganaban siempre los demócratas cristianos, digamos, la votación era, ponte tú, 1.000 votos los DC, los radicales sacaban 850 o algo parecido. Y entonces, como el estatuto de la universidad exigía que el que ganara tenía que sacar mayoría absoluta, había una segunda vuelta. Y en esa segunda vuelta, sistemáticamente, hasta cuando yo llegué a la universidad, el FRAP, digamos la izquierda, que participaba en el otro clásico, el clásico de los chicos, la derecha, y nosotros, el FRAP, digamos, disputábamos el último lugar, ganábamos a veces nosotros, ganaban a veces ellos. Pero el FRAP masivamente votaba en la segunda vuelta por los radicales, porque en ese tiempo también en la sociedad chilena había mucho una especie de disputa ideológica entre católicos y no católicos, o masones, qué sé yo. Entonces ahí el FRAP se inclinaba por una opción y votaba por los radicales. Y eso hacía que muchas veces el presidente de la federación fuera radical, otras veces demócrata cristiano. Y nosotros peleábamos el último lugar, el 59. Pero ya veníamos nosotros, me refiero a la izquierda, creciendo exponencialmente. Y ahí realmente fuimos predominando en términos que cuando yo fui candidato del FRAP en el año 62 a la presidencia de la Federación de Estudiantes de Conce, exclusivamente como FRAP, porque yo representaba también dentro del partido sólidamente la idea del Frente de Trabajadores y por lo tanto descartaba la opción de hacer negociaciones con partidos pequeños burgueses como considerábamos a los radicales en ese tiempo. Entonces, cuando yo fui candidato, fuimos solamente como FRAP y ya llegamos en segundo lugar y muy cerca de la ganadora, que fue una compañera de la Escuela de Educación, me parece. Ah, no, ganó Puyol, un candidato de la DC, me ganó como por 80 votos. Pero ya al año siguiente, nosotros varió la posición
y fuimos como FRAP radicales y llevamos como candidato a Ariel Ulloa, que fue presidente de la Federación de Estudiantes de Concepción, ganador como candidato de la izquierda, digamos, y de ahí para adelante ya comenzó. Yo ya ahí terminé porque cuando yo fui candidato el año 62, yo estaba en cuarto año de Derecho, tuve un año más el año 63, que fui como dirigente estudiantil, formé parte de la Federación de Estudiantes, pero ya de ahí yo me fui a Santiago y ahí preparé mi examen de grado, en fin, y ya me desligué, digamos, de la vida universitaria. En su libro usted habla de la experiencia del movimiento universitario de izquierda en Concepción, del MUI, de toda esta alianza que Sí, usted nos sí, estaba sí, sí, comentando sí, sí, recién sí, y sí, sí, de todo lo que realizó sí, también el MUI allá en Concepción, sí, bueno, su participación en la federación, sí, su participación en los consejos superiores de la sí, Universidad de Concepción. correcto. Entonces después usted se viene a Antofagasta, se instala en Antofagasta y nos surge la pregunta de si era replicable la experiencia del MUI en Antofagasta. ¿Se Mira, replicó? ¿No se replicó? en el ámbito, lo que pasa, a ver, yo te diría lo siguiente. ¿Hubo un diálogo con el movimiento estudiantil en Antofagasta de parte de usted que venía con esa experiencia? Ahí voy, es que lo que pasa es que yo, cuando ya me vine a Antofagasta, yo estaba en otra condición, yo ya no era estudiante, sino que estaba dentro de otra temática en el partido, más bien no participé en ese momento yo en las luchas internas dentro de Antofagasta, porque estaban recién en formación Mm. la Universidad del Norte, que después pasó a ser la Católica del Norte, y la Universidad de Chile, y estaba la Universidad Técnica. Era un movimiento muy importante y nosotros teníamos ahí mayoría en las tres prácticamente, en las tres universidades nosotros teníamos, así que no sé, no te podría describir cómo fue la lucha universitaria, te diría yo, cuando yo llegué a Antofagasta a ejercer la profesión, a ver, te estoy diciendo, yo me titulé, yo egresé el año 63, que terminé ya mi vida en Concepción, y ahí me fui básicamente a Santiago, donde hice mi tesis. Y de ahí me vine a Antofagasta y ahí comencé, primero como egresado de Derecho, con la firma de un abogado yo podía tramitar. Entonces ya ahí me dediqué a la parte profesional más que a la cosa universitaria misma. Así que eso ahí desconozco un poco cómo fueron los orígenes, pero sí tuve contacto con los dirigentes, por Guachín Muñoz, el Negro Espinosa, todos ellos eran Yeah. estudiantes y nosotros aquí en Antofagasta, en la época ya del 70, cuando yo fui regidor y diputado, éramos significativamente importantes, porque éramos mayoría en las universidades teníamos una brigada universitaria y una juventud muy, muy activa, muy, muy activa. Por lo menos así, de militancia eh, pura y dura, por lo menos unos 300 estudiantes que formaban ¿cómo se llama? La BEC, la La BUS, brigada, el BUS, la Brigada brigada Universitaria universitaria. Socialista. Claro, Sí, y bueno, es interesante porque, claro, usted llega al 66 a Antofagasta y el 67 a nivel nacional se vive un proceso muy importante que es la reforma universitaria. Se claro. toman las universidades, acá también en Antofagasta se toman las universidades, por ejemplo, Sí, acá en la Chile estaba la J con sí. Malatrasi, Alfredo Iriarte, Malatrasi, sí, sí, en la sí, norte sí, estaban los DC con sí. Eduardo Salas, Julio Reynoso, y Ya, en la UTE había un socialista que sí. era Manuel González Caballero. Bueno, ya. Claro, Ahí fíjate que yo no estoy participando en ese primer activamente en momento. esa etapa. Yo más bien cuando yo te digo, yo egresé el 63, me vine ya definitivamente a vivir a Antofagasta y me casé el año 65. Yo era egresado de Derecho y me vine a trabajar ya prácticamente como abogado sin título, entonces necesitaba la firma y ya la cosa universitaria era para mí más distante. Y yo ahí, o incluso ocupé un cargo en el partido, era secretario de organización, me acuerdo el año 67, 68, y ahí ya participé yo en otro nivel. Incluso en ese entonces el partido me llevó, es que el partido me llevó candidato a diputado el año 69, que hubo una elección parlamentaria, pero antes de aquello y algo muy importante que me estás diciendo tú y que de mi punto de vista era más importante, esa división la desconozco mucho cómo fue la lucha que me dices tú aquí entre las Ya. universidades, pero sí internamente dentro del partido se da una lucha importante porque el partido se divide.
el año 1967. Entonces ahí ocurre que, y eso ya era un problema nacional, ¿sí? No exclusivamente universitario, la universidad era importante, pero lo que era radicalmente importante, y en el partido que yo ya comencé a militar, como te digo, porque yo ya venía casi como abogado, con la firma, pero ya prácticamente ejerciendo la profesión. Y allí entonces se produce la división del partido. Y esa división, que fue algo bien especial porque el partido se dividió a nivel nacional y hay una inmensa mayoría del partido que se queda en el Partido Socialista de Chile a nivel nacional. Pero hay dos excepciones dentro de esta división. El Partido Socialista era importante. Aquí en la región era muy importante. Teníamos un senador, Raúl Ampuero, teníamos al diputado Ramón Silva Ulloa, teníamos al regidor a Franco Ábalos, teníamos a Villalobos de concejal en Calama. Entonces, ahora cuando se produce esa división, en todo Chile ganó el Partido Socialista de Chile, digamos, el cercano a la cúpula dirigente de qué sé yo, de Lerina Carrera, de Corbalán, de Salvador Allende, todo ello, y por el otro lado estaba el grupo de Ampuero, que era muy fuerte aquí en Antofagasta y era y fuerte en Magallanes. Yo ahí hice un análisis y me sentí mucho más cercano cuando se produce la división, aunque en la militancia no había esta división tan profunda, éramos igual socialistas, pero unos eran más simpatizantes de Ampuero y otros. Yo en realidad, como llegué aquí y me sentí mucho más identificado con la línea del Partido Socialista de Chile. Y nosotros en Antofagasta quedamos en franca minoría. Entonces allí, digamos, yo era bastante joven, ya me había titulado de abogado al año, y el partido me lleva de candidato con una misión clara y concreta: no a ganar, porque nosotros frente al partido, el partido masivamente estaba con la USOPO, o sea, el senador era la USOPO, el diputado era la USOPO, el regidor era la USOPO. Entonces la misión nuestra, y me arrepiento, lo digo, creo que ha sido uno de los errores míos, es que lo tomé en ese momento y no a conciencia y de manera honesta. Pero hoy día creo que fue un gran error. En realidad los socialistas, como probaron los hechos posteriormente, no teníamos ninguna diferencia, mayor diferencia ideológica. Sí había diferencias, pero no tan drásticas, y la militancia efectivamente. Entonces ahí el partido me pide que yo vaya candidato a diputado con la misión específica de que la USOPO no sacara diputados. Quitarle los votos. Quitarle los votos. Y efectivamente, lamentablemente, fuimos exitosos porque impedimos que los candidatos a diputados se perdieran, y la USOPO perdió a su diputado, que era Ramón Silva, que saltó a senador, porque Ampuero fue candidato en esa oportunidad al 69 por Magallanes. Y ganó. Y ganó. Claro, él era. Entonces aquí perdió Ampuero, subió Ramón Silva, pero diputado ganamos nosotros. O sea, ahí cumplimos la misión que nos habían asignado. Y realmente te digo, sacamos una buena votación, o sea, buena votación, sacamos 4.000 algo votos, y nuestros compañeros sacaron 6.000 o 7.000, pero no les dio para sacar diputados, así que fuimos exitosos en ese sentido. Pero fue algo muy lamentable esa división, y bien absurda. En esa fecha de la división, que fue 1967, es interesante porque también se dio el famoso Congreso de Chillán, Sí, en 1900, claro. cuando se declara el partido, sí, la leninización del PS. No sé si me podría contar un poco cómo se vivió cómo lo discutieron acá, cuál fue como la... No, nosotros respaldamos la posición ahí totalmente del partido y fuimos partícipes del triunfo que fue para nosotros, digamos, la elección en Chillán, ¿no? Y ahí pasó a tener fuerza realmente dentro del partido la figura de Altamirano, y allí el partido comienza también a posicionarse en tres grupos diferentes. Por una parte, lo que nosotros llamábamos los guatones, los más de derecha, que eran los que estaban de acuerdo con el comité central, que el comité central del partido era Aniceto, era el secretario general, y por lo tanto era mayoría, y dentro de ese, que era un grupo de 24 miembros del comité central, cuando llega el momento de proclamar a Salvador Allende del año 70, 12 votaron a favor y 12 se abstuvieron. O sea, porque también ahí dentro de ese sector está la postulación de Aniceto Rodríguez, internamente dentro del partido. Y acá en Antofagasta, ¿quién eran los anicetistas o los gradualistas del partido?
En ese tiempo el secretario regional era el compañero Saavedra, Ya. Hugo Saavedra. Él era el jefe del grupo, digamos, cercano a, ¿cómo se llama? Al A los graduales. compañero Aniceto, a los guatones. Ya. Sí, el Hugo y era el secretario del partido, era secretario de organización. O sea que era una mayoría en Antofagasta el partido Sí, más gradualista. sí, era más gradualista Ya. y nosotros frente a la USOPO éramos menos relevantes porque no teníamos a nada. O sea, el partido no, los de la USOPO podían decir, oye, el senador es nuestro, el diputado es nuestro, nosotros no teníamos a nada, porque Claro. éramos Ahora, patipelados. ahora, Antofagasta en esos años, bueno, ¿cómo se conjuga esto como con lo social y con el movimiento obrero? En esos años Antofagasta nosotros, dentro de la investigación, hemos visto que hubieron dos grandes movilizaciones o dos grandes huelgas. La huelga de la construcción del 68 y la huelga del salitre de 1970. La huelga del Sí, salitre que estuvieron involucrados más o menos 4.000, 5.000 obreros. sí. Y que, bueno, a partir de eso después se plantea la nacionalización y todo el tema. Entonces, usted recuerda haber participado o haber tenido algún tipo de vínculo con esas huelgas que se desarrollaron en la ciudad? Directamente no, porque por ejemplo nosotros teníamos compañeros muy relevantes, ahí en el Salitre estaba Mutarello, que era el presidente del sindicato de Pedro de Valdía, que ganamos nosotros, porque la disputa nuestra en el sector sindical era con el Partido Comunista, ¿no? Y los comunistas eran muy fuertes en el Salitre, pero nosotros ahí pasamos a tener una preponderancia, distinto a lo que eran los sindicatos del cobre. Los sindicatos del cobre nosotros teníamos bastante fuerza, entre otros, allí y fue compañero de lista mío en la candidatura del año 69, esta que es simbólica, digamos, que digamos, también fue, porque había dos circunscripciones, por decirlo, en la provincia, que era la de Calama y la Salitrera y Antofagasta y tal, que eran dos, y fui como candidato del sector de Calama, fue Rodríguez, y Alejandro. él, Alejandro era presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, que era muy importante. Mutarello la teníamos en el Salitre. Ahora, esa zona, cuando se hizo la división dentro del partido, porque cuando se formó bueno, nos estamos saltando un poco, cuando fue la elección parlamentaria del año 73, se fue por lista de agrupación de partidos, o sea, el FRAP llegó, la Unidad Popular, No. el 73 llevó una lista de las cuales fueron dos socialistas, dos comunistas, un radical, un MAPU y una izquierda cristiana, ¿sí? O sea, éramos Eran solo seis. Solo siete, seis. siete, 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 sí. siete, siete. Entonces, nosotros llevamos dos candidatos que fue Rodríguez, Alejandro y yo. Y Alejandro, el partido le asignó la zona del Loa y el Salitre. Y a mí me asignó Antofagasta y tal. Eso. Después, ¿Mm? No, eso más o ¿Sí? menos Después de bueno, ocurren todos los acontecimientos de fines de los 60, llega a 1970 y hay que consultar cómo era la relación de fuerzas en la izquierda en Antofagasta. Mira, a propósito de lo que estábamos hablando esta división del partido, hay un hecho bien significativo que pasaba en Chile por razones constitucionales. Después de la elección presidencial generalmente venía un proceso electoral a continuación. En muchas oportunidades coincidía, para fortuna del ganador, que venía una elección parlamentaria. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando ganaba la elección presidencial un candidato, los partidos de ese candidato subían exponencialmente su votación. Fue el caso, por ejemplo, que pasó cuando ganó Ibáñez. Ibáñez ganó el año 52, ¿verdad? Gana Carlos Ibáñez, y apoyado por el Partido Agrario Laborista, que era un partido con significación tal vez en la zona sur, aquí también, pero era básicamente un partido que tuvo una... Y viene la elección en marzo, porque Ibáñez fue elegido en noviembre, y en marzo del 53 viene la elección parlamentaria y el Partido Socialista, el partido de Ibáñez, digamos, el Agrario Laborista, saca una tremenda votación. Y fue un partido que no tuvo... Porque pasaba eso, ¿no? Cuando
en la elección siguiente se favorecía mucho al que había ganado. En el caso nuestro del año 73, lamentablemente, no fue una elección parlamentaria la que sucedió a la elección presidencial, sino que la sucedió una elección comunal, una elección. Y se dio el mismo fenómeno que había pasado siempre, sorpresivamente, la Unidad Popular, que había sacado con Allende, digamos, el 37% de la votación en la elección anterior, subimos a más del 50%. O sea, en la elección comunal de abril del año 71, nosotros pasamos a ser mayoría en Chile, más del 50%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese contexto, en lo particular, digamos, yo fui candidato a regidor en esa oportunidad, salí elegido regidor y ya cambiaron las cosas. El Partido Socialista, que en la elección anterior de parlamentaria había dado mayoría a los candidatos de la USOPO el año 71 como candidato a concejales, nosotros ganamos tanto que elegimos dos regidores. Hugo Saavedra y yo en ese caso. Pero en todo caso, ya venía de ser de izquierda el poder municipal, porque recordemos que estaba Germán Mirich y Mirich ganó el 67 sí, en Antofagasta. Porque en Antofagasta, sí, Germán Mirich, y el acuerdo era que dentro de la izquierda, que el alcalde lo elegía el partido que tuviera más votación. Y ahí fue, claro, Mirich el año 71 ya había sido elegido anteriormente. Sí, el Partido Comunista era mucho más fuerte que nosotros en Antofagasta. Claro. Siempre fue más fuerte. Y después, bueno, viene 1970 y se inicia el proceso de la constitución de los comités de la Unidad Popular, los CUP. Los CUP, sí. Queríamos ver si usted nos podía comentar cómo fue ese proceso aquí en Antofagasta. Claro, mira, lo que pasó fue ahí a buscar las organizaciones populares, ¿no? Los centros de madres, la JAP, y todas estas organizaciones se fueron estableciendo de acuerdo con eso y surgieron una gran cantidad de organizaciones populares. Y ahí nosotros tuvimos una gran representatividad. Yeah. Sí, o sea, el partido creció muchísimo después de la elección de ayer, después del año 70, el partido, pero siempre diría yo que el Partido Comunista tuvo más éxito que nosotros en esas organizaciones populares, en el JAP, en las juntas de vecinos, el Partido Comunista tuvo más representatividad que nosotros, sí. Después de que, bueno, después triunfa Allende, empieza la política de las nacionalizaciones y preguntar ahí cómo se dio acá en Antofagasta la política de las nacionalizaciones. Pues recordemos que estaba Cobrechuqui, La Salitrera, la CCU, Inacesa, Madeco. ¿Cómo se desarrolló acá el proceso de nacionalizaciones en Antofagasta? Mira, eso fue realmente el tema de la nacionalización, el tema del cobre en general, de la industria cuprífera, era un tema que en Chile ya se venía discutiendo desde hace mucho tiempo. Con la chilenización el 60. Exactamente, o sea, antes de la chilenización, cuando no era nada, o sea, la verdad que la chilenización fue el primer paso de la recuperación de nuestras riquezas, porque nosotros sosteníamos la recuperación de las riquezas fundamentales para el país, ¿no? Por eso que sosteníamos que el Estado chileno debía ser el dueño de la actividad principal, que era el cobre, el salitre. De hecho, nosotros cuando se planteó el programa de gobierno de la Unidad Popular de un total de 4.500 empresas, considerábamos dentro del grupo que debieran ser empresas estatales 500 más o menos. O sea, había una amplia mayoría de las empresas de carácter particular o bien también de fusionadas entre aparato estatal y privado, ¿no? Sociedades. Entonces, esa era más o menos una discusión que venía atrás. Frente a ese tema, lo que pasa es que Frey da el primer paso en la chilenización que se llamó del cobre, que ellos le llamaron la chilenización porque el Estado chileno adquiere el 51% de las acciones de la gran minería que en ese tiempo era Chuquicamata, el Teniente y el Salvador. ¿Sí? Esa era la Chile Exploration, la Kennecott Company y la Braden Copper Company. Esa empresa. Entonces, el Estado chileno, a partir de la chilenización, pasa a tener mayoría en todas ellas y pasa a tener el 51% de las acciones. Y el 49% pertenece a las empresas extranjeras. Pero las empresas extranjeras mantienen la administración y el manejo, digamos,
de la industria, lo que solamente el Estado pasa a tener mayoría absoluta, el 51% de las acciones, por lo tanto la utilidad, el 51% quedaba para el Estado y el 49% para las empresas. Nosotros no éramos partidarios de esto, sino que hablamos derechamente de la chilenización del cobre y por lo tanto que el Estado chileno adquiriera el total de las empresas, particularmente de la gran minería. Entonces eso fue el año 1971. Hubo dos reformas importantes. Mira, aquí hay dos cosas. Dos reformas importantes constitucionales que vale la pena tenerlas en consideración, porque, como te decía, cuando gana la Unidad Popular el año 70, la reacción chilena e internacional ve la manera de cómo bloquear el acceso de nuestro, digamos, de la izquierda y particularmente de Salvador Allende a la primera magistratura. La Constitución establecía que si ninguno de los candidatos obtenía mayoría absoluta, que había sido el caso de septiembre del año 73, el Congreso Pleno resolvía entre las dos más altas mayorías quién iba a gobernar. ¿Sí? Esa era la norma constitucional. Tradicionalmente, desde que esta norma estaba vigente en la Carta del 25, se había respetado por el Congreso el resultado electoral y por lo tanto los candidatos que habían ganado, casi todos, un par de casos que hubo mayoría absoluta y no hubo necesidad, pero la mayor parte de los casos resolvía el Congreso y el Congreso sistemáticamente y uniformemente votó en favor de las primeras mayorías. Entonces, surgió allí la idea entre la Embajada de Estados Unidos y los sectores de la democracia cristiana particularmente, una cosa, oye, ¿por qué no votemos por la segunda mayoría en el Congreso Pleno? Porque estaba postulada Allende y ¿cómo se llama? Y Alessandri, ¿verdad? Allende y Alessandri. Entonces, la propuesta era de la Embajada norteamericana, era votar por el candidato, por el segundo, que ganara Alessandri, comprometiendo a Alessandri, que lo aceptó, de gobernar por 6 meses para hacer viable la elección de Frei en una elección 6 meses después. Entonces, la idea era que se votara por Alessandri, se esperara 6 meses, en marzo renunciaba Alessandri, eso está en un compromiso establecido, y repostulaba a Frei como candidato único de la derecha y la democracia cristiana, lo cual, de acuerdo con los resultados electorales, le iba a dar la presidencia. Y había otra opción minoritaria, creo yo, dentro de la derecha, que definitivamente optaba por la intervención militar de inmediato y dar un golpe. Y ellos se la jugaron e incluso trataron de hacerlo a través del secuestro del comandante jefe, que fue Schneider, que lo tratan porque Schneider estaba y el ejército había adoptado una posición constitucionalista, de acuerdo con Schneider y con Prats, que eran las figuras importantes, que ellos sostenían que lo que había que respetar la decisión popular y por lo tanto estaban en contra de... Y ahí entonces estas dos opciones se jugaron en esa y los sectores de ultrafascistas con el general Biot, se tratan de secuestrar, no les resulta y ahí definitivamente esa opción se pierde y ahí entonces surge, y fue muy importante, como te decía yo, la figura de Tomic, porque ¿qué es lo que planteó Tomic frente a eso? Dijo, hagamos lo siguiente, porque aquí el problema, el gran temor que había en la clase política chilena era de que la Unidad Popular estableciera una dictadura comunista, qué sé yo. Entonces, la propuesta era redactar un texto de reforma constitucional en que se adquiría el compromiso, el presidente Allende, de ganar la presidencia, de regularizar estas reformas constitucionales, que eran las reformas digamos, de democratización de la Carta del 25, muy importante, establecía que los partidos políticos iban a mantener su vigencia, que iba a haber elecciones permanentes, todo lo que garantizaba que no estaba en la Constitución del 25. Entonces, la Unidad Popular acepta estas condiciones y de ahí entonces hay un acuerdo entre la Unidad Popular y la democracia cristiana, votar a favor de Salvador Allende y de inmediato presentar, como lo hizo el gobierno popular cumpliendo fehacientemente su compromiso, el primer proyecto constitucional lo presenta Salvador Allende cuando es electo y en enero del 71 se aprueba el Estatuto de Reformas Constitucionales. Y eso permite entonces que asuma el compañero Allende
y que siga adelante el proceso, digamos, acceder al gobierno, y ahí empieza el gobierno de la Unidad Popular. Claro. Después, A nivel como más general, a nivel local también se desarrolla la política de las industrias del área social, que eran las que yo le comentaba sí, recién, sí. que por ejemplo... Mira, dentro de las locales, de las industrias que estaban contempladas en esto, estaba, bueno, desde luego las de la gran minería, que era la más importante, Chuquicamata y todo, y también desde luego las salitreras, la más importante era María Elena, Pedro Valdivia, etcétera. Y de las otras locales y de Antofagasta, la única que yo recuerdo era Madeco. Madeco era la que estaba dentro de las que debían pasar al área social. Claro. Estaba, por ejemplo, estaba Inacesa, Madeco, CCU. Y la CESA tal vez. Claro. No sé si CCU, pero no la recuerdo. Es que era mucho más importante Madeco. Madeco era la más importante, y también la del cemento, que estaba recién empezando, era Claro. todavía muy pequeñita. ¿Por qué le digo CCU? Porque un militante socialista terminó de interventor que era Washington Muñoz. El Guachín, sí. Por eso le preguntaba como si... Sí, no, pero el Guachín, eso ya fue cuando lo que pasó allí, porque una cosa fue la que se pensaba que pasara al área social, y otras fueron las que posteriormente fueron intervenidas, Claro. tomando como referencia un decreto del año 32, cuando había dificultades en el proceso de trabajo de una industria, se permitía intervenirla. Claro. Y lo que pasó con la CCU no fue que se expropiara ni la intención de pasarla al área social. La CCU no era la idea que pasara al área social, sino que se intervino en virtud de que se generaron problemas ahí. Conflicto. Y entonces ahí se intervino, y ahí entró Guachín como interventor. ¿En el PS jugaron algún rol en el nombramiento de los interventores? Sí, bueno, nosotros ahí decidíamos, y obviamente se decidió ahí dentro del comité regional que fuera Guachín. Ahora Guachín está en la posición de izquierda, dentro, digamos, en esa división que les mencionaba yo, dentro del sector más cercano al Altamirano también, desde luego, que éramos. Si se me permite el comentario, Sí. Porque es interesante, porque CCU era una de las industrias fábricas más grandes acá en Antofagasta, alrededor de 200 trabajadores, sí. Había mucha militancia, tenía un sindicato industrial fuerte, entonces la pregunta es, Guachín era un dirigente estudiantil, era de la Federación de la Norte, entonces la pregunta es ¿por qué el PS decide designar a un dirigente estudiantil en una de las fábricas más importantes del área social en Antofagasta, y no, por ejemplo, al presidente del sindicato, al secretario? Porque ustedes como militantes, tenían militantes socialistas en la CCU. Sí, pero por razones solamente políticas. Ya. Porque el compañero Guachín tenía relevancia dentro como dirigente, y se consideraba que él expresaba mejor equivocado o no, pero pensábamos que Guachín era políticamente importante en esa industria por esa razón, no por razones técnicas, no se consideró lo técnico, sino que más bien fue una decisión política. Ya. Después, bueno, se desarrolla la Unidad Popular, y nosotros dentro de la investigación tenemos el caso de algunas fábricas e industrias que fueron tomadas. Una de las primeras fue Astilleros Foram en los 70, que reparaban los buques, los barcos, Maestranza Antofagasta el 71, y el caso más importante, la Molinera del Norte el 73. No sé qué nos podría mencionar de ese proceso de las tomas de fábrica aquí en Antofagasta. Yo creo que, mira, a ver, la verdad de las cosas que, mirando retrospectivamente, si tú quieres, no tenía gran trascendencia ninguna de las que tú mencionaste. O sea, en la Molinera trabajaban 50 compañeros, en la Forum trabajaban, no sé, 30 20, 40. Entonces, realmente se consideraba a nivel nacional crear un conflicto por empresas que no tenían ninguna trascendencia, no era realmente la preocupación que a nosotros nos motivaba. O sea, era mucho más importante fortalecer una acción sobre el cobre, sobre el salitre y sobre Madeco, que era importante, sobre el cemento, pero ya, por ejemplo, la verdad que la Molinera era algo intrascendente. La Foral, yo me recuerdo muy bien, fabricaban pangas, que eran botes pequeños, no era una industria que en ese momento, o sea, frente al desafío que teníamos, había que apuntar fundamentalmente a las cosas importantes, y esto distraía. Pensábamos mucho en ese tiempo, y yo lo sigo pensando hoy día, yo creo que fue correcto. O sea, fue absurdo en un momento determinado
destinar tiempo a una lucha que no tenía sentido, ¿me entiendes? O sea, 30 trabajadores frente a 3.000 o 4.000 había que pensar primero en lo importante y de allí todo lo demás iba a ser posterior. Pero en ese momento yo creo que no, me parece que no era, sí, fueron hechos muy bullados. El de la Molinera no sé, de haber sido no más de 50 trabajadores. Y ahí hubo una participación del flaco Gordillo, que Claro. estaba, ellos se la tomaron, y ahí llegaron los fachos y se armó una, una situación que conflictuó, había, digamos, todo justificado para que la derecha reaccionara violentamente, ¿no? Y los fascistas y toda la cosa. Y es interesante Sí, porque Gordillo era dirigente sí, sindical, sí, sí, era sí. consejero de la CUT, Ah, sí, 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 militante del claro. PS Y y, jefe de los cordones industriales, ¿no? claro, participó de la toma. Entonces es como Sí, interesante porque se ve que hay como dos posiciones sí, en torno correcto. a la política Sí, de las tomas. sí, sí, sí. Mm. Mira, es cierto, es cierto. Ahí había dentro del partido el énfasis, como te digo, de los que éramos, a ver, remontaba a esa época. El partido estaba dirigido en ese entonces por Mario Silva. Mario Sí, Silva. Mario Silva estaba en la posición, digamos, que compartíamos, el sector de Altamirano, qué sé yo, y el sector, digamos, que se consideraba como más en la ultra, y que en ese momento pensamos que no, eh, era el que planteaba este tipo de acciones, pues, como el flaco. Sí, ahí había diferencias dentro del partido. Naturalmente que no, nunca esto se tradujo en enfrentamientos internos nosotros con el flaco, ni mucho menos. Pero el partido como tal como partido no respaldaba la acción del caso de la Molinera. Pero Sí, dejaban libertad de acción. sí, claro, claro, Mm. eso sí. No, 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 y tampoco había, por supuesto, una represión. De alguna manera también la pasividad implicaba un cierto grado de apoyo. Sí, Claro. sí, no había una posición frontal de expulsado del partido, Sí. no, no, como Y, que se dejaba pasar. y creo que tiene también que ver con este debate en torno a que la vía chilena no era la vía pacífica, Sí, sino que era la vía no armada. claro, Entonces, al final, la toma de una sí, industria no es un acto pacífico, pero tampoco sí, es un acto armado y está como exacto, en una discusión sí. dentro del partido. Había mucho de eso, y sobre todo porque lo que pasa que yo creo que no teníamos una capacidad orgánica como para llevar adelante la lucha armada, que en nuestro país era muy diferente a la de otros países de América Latina, porque las condiciones geográficas del país no eran muy favorables para una, como se daba, por ejemplo, en Bolivia en Perú o en Venezuela o en Colombia, donde habían geografías selváticas donde permitía un movimiento y la existencia. En Chile era mucho más difícil porque era un país más urbano, y por lo mismo las condiciones de lucha tenían que ser distintas si se optaba por la lucha armada, ¿no? Era el caso de Chile, de Uruguay, yo creo que son dos casos muy parecidos en ese sentido. Y, Ni siquiera Argentina. y yo creo que un punto esencial ahí fue el paro de octubre del 72. Sí, claro, bueno, el paro de octubre del 72, la verdad que fue una insurrección, digamos, de la burguesía, y que estuvo a punto efectivamente porque también, así como nosotros teníamos estas divisiones, como dices tú, entre un sector más radicalizado y otro menos, también se da obviamente en la derecha, ¿no? La derecha también tenía dos opciones: una era el golpe, y la otra, porque también había dentro de la derecha un sector quizás mayoritario, fíjate lo que digo, quizás mayoritario en el sentido de que buscaba una solución institucional, o sea, de derrocar al presidente, pero a través de obtener una mayoría parlamentaria que ellos creían que le iban a lograr el 73. Claro. Entonces ahí la derecha, mucha parte de la derecha se volcó por consolidar, digamos, la posición parlamentaria del año 73, y de esa manera abortar con el proceso revolucionario, como queráis llamarlo, chileno, que se llevaba adelante. Y cuando se pierden y ya no logran la mayoría que esperaban, ahí abiertamente no les queda otra alternativa que el golpe. ¿Cómo vivieron el paro de octubre acá en Antofagasta? Mira, realmente hubo una respuesta bien importante nuestra. Nosotros reaccionamos con trabajos voluntarios, por ejemplo, cuando pararon
participaba, por ejemplo, los sectores del transporte, incluso se dividió, no éramos mayoría, pero sí hubo sectores transportistas que no se plegaron al paro, que trabajaron y que sufrieron las consecuencias, porque también el sector que apoyó el paro era muy fuerte y tenía todo el apoyo de Estados Unidos, económico y de todo tipo. O sea, Estados Unidos financió ese paro y fue muy importante en la materia del transporte, porque en Chile es fundamental para transportar las mercaderías de la zona agrícola, por ejemplo, al norte. Para nosotros fue muy grave porque al no tener medios de transporte no llegaban los alimentos, provocó un daño muy grande. Estuvo a punto de producirse ahí un golpe, y ahí es cuando Allende llama a los militares constitucionalistas al gobierno precisamente para enfrentar esa situación. Y se logra sortear gracias a eso. El año 72, incluso antes del paro de octubre, se rumoró mucho de que en la propia parada militar iba a haber un alzamiento y se intentó aquello. Incluso hubo algún regimiento que se restó a participar en la parada militar, pero todo eso fue controlado, digamos, pero ya el ambiente subversivo era fuerte, ¿sí? Usted hace un ratito mencionó los cordones industriales. Quería ver si podía como comentarnos si usted participó en la organización, constitución o discusión de los cordones industriales en Antofagasta. ¿Qué es lo que usted recuerda? Yo lo único que recuerdo de aquello, porque si tú piensas, cuando se constituyen los cordones industriales aquí en Antofagasta fue, me parece que en junio, mayo, El junio, 19 de abril del 73. o Un poquito sea, después de la parlamentaria. claro, un poquito después de la parlamentaria, y comienza, digamos, a gestarse esto. Yo desde luego lo apoyé, eso, participo ¿cómo se llama? En la constitución inicial de eso, ahí está claro, incluso los comunistas que no eran partidarios, porque los comunistas en esto eran mucho más cuidadosos en ese sentido. No, ellos hablaban de no a la guerra civil como su eslogan en la campaña parlamentaria y política era no a la guerra civil, ¿no? Y su propaganda parecía una niñita ahí, qué sé yo, era una muy... Nosotros, en cambio, era avanzar sin transar, bueno, y ni un peso en la cosa de la devolución de las empresas nacionalizadas. No devolveremos ninguna fábrica. Claro, claro, esa era nuestra posición. Y desde luego la mía, en ese sentido de apoyar a los compañeros, pero yo estaba en otro frente, si tú quieres. Y en el partido te diría yo que comienza a configurarse el aparato militar por allá por junio, mayo, junio. En esta época aproximadamente se comienza a gestar dentro del partido y ahí sí toman contacto conmigo algunos compañeros que participaban, como Arnoldo Camus, el Ponce. Básicamente Arnoldo fue uno de el colega era abogado también, y él era como el encargado del aparato militar del partido, que fue ejecutado, asesinado los primeros días del golpe. Y él estuvo a cargo en esta etapa previa, digamos, de formación de lo que era el GAP, que era ¿cómo se llamaba este grupo? Grupo de amigos del presidente. No, pero no era así, esa era la figura, es Grupo Armado Presidencial. Ese era verdaderamente, pero lo disfrazábamos con aquello efectivamente. Pero es una etapa inicial, o sea, el partido empezó, y la tesis que teníamos nosotros en ese entonces, porque digamos después de las elecciones y ya cuando empieza la lucha a tomar más violencia, más fuerza en todos los planos, desde luego también en el Congreso, allí la idea era de que nosotros consideramos que la tercera parte de las Fuerzas Armadas iban a ¿cómo se llama?, a plegarse en el proceso revolucionario, y que nosotros pensábamos que se podía acelerar el proceso revolucionario con el 30% de las Fuerzas Armadas, más la movilización popular, y en esto los cordones industriales jugaban un rol importante. O sea, estaban pensados en aquello, ¿no? En que venía un enfrentamiento, ya era claro, digamos, ya después de las elecciones para adelante, entre marzo, ya claramente el enfrentamiento venía.
Y ahí entonces nosotros calculábamos que formando un grupo, digamos, organizándonos a través de los cordones, podíamos hacer frente con el 30% de las Fuerzas Armadas. En ese momento de mayor algidez para usted, ¿se dio lo que se llamó el poder popular? ¿En qué te refieres con esto del poder popular? O sea, que el poder lo asumieran los grupos de pobladores o de trabajadores. O sea, no, en los 70 sí, se hablaba del poder popular sí, en general. sí, sí, sí. Cualquiera lo hablaba. ¿Cómo Sí. lo retrataría? No, ¿qué significa para nosotros? ¿Qué significaría para usted? El poder popular sería fortalecer las organizaciones populares, las juntas de vecinos, los centros más de menos jerarquía dentro de la sociedad, pero muy importante, porque las juntas de vecinos estaban encargadas de, por ejemplo, la distribución de alimentos, todo eso, y eso era poder popular, ¿no? Porque ellos administraban la distribución de los alimentos, por decir algo, ¿no? La JAP, y a través de esos organismos era que se entregaba a la población los pollos, la carne, porque había desabastecimiento, efectivamente, y como te digo, el paro de octubre fue en ese sentido muy importante, provocó un gravísimo desabastecimiento a nivel nacional. En el caso nuestro era más grave todavía porque estaba el tema de nosotros nos abastecíamos de la frontera libre alimenticia con Argentina. Y además que en el invierno, justamente en esa etapa fue cuando fue más álgido porque no podían pasar los trenes, fue una situación muy compleja. Vivimos con mucha dificultad, había que enfrentar en términos alimenticios, o sea, ahí, por ejemplo, nosotros se propició mucho el consumo del jurel, por ejemplo, como un sustituto de la carne, porque no teníamos abastecimiento. No. Y en el caso nuestro, como te digo, el abastecimiento dependía de la capacidad que teníamos de Argentina de surtirnos con ganado en pie que era procesado aquí en el matadero municipal. Pero, Había una tensión en torno como a esto, porque, por ejemplo, lo que planteaban varios militantes del PS de Antofagasta, sí, en conjunto con militantes del FTR, era de que, por sí, ejemplo, estos organismos como los cordones industriales sí, deberían ser independientes del gobierno. En sí, cambio, el claro. sector del PC planteaba que tenían que subordinarse a la CUT y al gobierno. Entonces, por eso Claro. como que le Bueno, consultábamos más o lo que menos cuál era pasa, a ver, la... ahí hay dos posiciones. Una es que la dirección, yo comparto la idea de que debiera ser la dirección política y no una entidad inorgánica. Yo creo que me parece importante en ese sentido, porque el poder desorganizado también podría ocurrir. ¿Me entiendes tú? Que dos grupos, incluso de un mismo sector, se pudieran tener posiciones antagónicas y eso tenía que regularlo una decisión política. Pienso, te digo yo, esa yo creo que era una parte de la posición del partido. No estábamos en desacuerdo con el poder, pero tampoco pensábamos que el poder popular debiera reemplazar al poder político. El poder revolucionario debía estar a nuestro juicio, digamos, o la gente en ese tiempo pensábamos que debiera ser la dirección política la que manejara el proceso revolucionario, que tenía una visión global. En cambio, si tú tienes un poder atomizado por distintos grupos con distintos intereses, pienso que ahí hay sí, allí puede haber habido una diferencia de opciones estratégicas. Ahí en Sí, ese sentido es interesante, ya a un mes del golpe, en agosto, sí, en Antofagasta se realizan allanamientos. sí, claro. Se allana En todo Chile. en todo Chile, pero en Antofagasta en agosto allanan la CSU e INACESA. Ya. No sé si usted recuerda ese proceso, si lo conversaron. Yo tengo una intervención ahí en la Cámara de Diputados, no respecto de eso, porque fue más impactante que aquello lo que pasó en Punta Arenas. En Punta Cuando... Arenas, en Punta Arenas ahí sí hubo, y ahí hay una intervención mía en la Cámara de Diputados en que estoy precisamente señalando de cómo se llama. Ahora, en ese momento era importante también sostener a las Fuerzas Armadas que nos apoyaban a nosotros, ¿no? De alguna manera, porque estaba ministro del Interior era Carlos Prat y después fue sustituido también por Pinochet, ¿no? Estuvo ahí Mm. Entonces, que eran sectores que para nosotros era importante que un sector del ejército nos apoyara, porque suponíamos que en el enfrentamiento teníamos que, en nuestro concepto, contar con el 30% al menos de ¿cómo se llama? Entonces, respecto de ese tema, yo me pronuncio ahí en un discurso que está por ahí en el libro, me parece que está reproducido una intervención con relación a lo que es lo mismo que pasó acá, con mayor gravedad allá, porque allá fue con
con tanque, fue el macho Canales, no sé, como general, que ahí yo hago una crítica de que dentro del sector del ejército había grupos que estaban abiertamente contrarrevolucionarios, pero que no el ejército en su totalidad era aquello, sino que había un sector importante que nos respaldaba, lo cual desgraciadamente no fue así. Y después, bueno, avanzan las semanas, llega el golpe y preguntar si ustedes a nivel local, Antofagasta, como Partido Socialista, tenían algún plan para enfrentar el golpe. No había ninguno. No, o sea, todo era primario, no. A mí el golpe me pilló Santiago, yo no estaba acá, yo incluso de pura cueva, porque la verdad que yo venía, lo digo ahí en el libro, ¿no? Yo venía el 4 de septiembre teníamos incluso un acto en la Intendencia, un acto masivo, y que había dos intervenciones, que era la del intendente y la mía. Yo era el diputado en ese tiempo del partido, y el avión interrumpió el viaje en La Serena porque eran unos abros que aterrizaban ahí, y ya de frentón los pilotos, la LAN y todo estaban atornillando al revés. Entonces ahí dijeron, no, el vuelo no sigue hasta mañana. Entonces yo dije, bueno, puta, tenía reunión en el Congreso, dije, mejor me devuelvo, mi objetivo era llegar, y si llegaba acá, me iba a quedar hasta el 15, más o menos antes del 18, y de ahí me iba a ir seguramente a Santiago, era lo que yo pensaba, ¿me entendí? Tú venías para acá, y yo aquí no tenía problema porque estaba en la casa de mis viejos, así que no tenía problema. Pero sin embargo se interrumpió eso, y eso de alguna manera hizo que el golpe a mí me pillara en Santiago, así que lo que los acontecimientos que he conocido son todos posteriores y de relatos lo que sé que en ese momento también, entre otras cosas, porque se creó así como un clima se decía que yo me iba arrancando a Argentina, que me habían pillado y me habían ejecutado, a mi mamá le dan el sentido, porque mi mamá falleció un tío mío el 15 de septiembre, y mi mamá se puso de negro, entonces la gente creyó que efectivamente me habían... Pero bueno, esas son anécdotas personales que no tienen ningún sentido político. Antes de la última pregunta, acá en el PS tengo entendido que intentaron levantar un periódico Sí, que le iban a llamar El Hachazo. No sé sí, si me podría sí. comentar un poquito de eso. Mira, a ver, eso fue un intento que se hizo, y fueron unas platas que se consiguieron por ahí, que no eran muchas, salió un número de eso, un número, me acuerdo que salió el primer número y no salió nunca más. ¿Ya? Básicamente los inspiradores de esa idea eran Mario Stay, que era periodista, y estaba el gringo Bunhouse. Ellos eran como los que estaban más vinculados a eso, y desde luego que el partido lo apoyábamos, por los que yo en ese tiempo era abogado, no sé, pero en eso participamos, digamos, pero no mayor, y un acontecimiento, una anécdota bien intrascendente, diría yo, en general, porque fue un solo número nomás que Claro. salió. A diferencia del PC local que tenía el Claro, Popular, no el que Popular, no, claro, la diferencia, no, el Popular fue importante, muy, muy importante, porque fue un diario que compitió de alguna manera con el Mercurio, y pasó a ser el vocero, digamos, tampoco de una gran, pero por lo menos competiría con la Estrella del Norte, digamos, que era el segundo diario de la derecha. Sí. Ya cerrando hoy día, ¿qué opinas sobre esta experiencia de lo que fue la Unidad Popular? ¿Qué lecciones ha sacado de esta historia, sus victorias y las causas fundamentales de su fin? ¿Cuál es su recuerdo más fuerte de este periodo? El balance de la Buena unidad. Hoy día pregunta, 2026, ¿cuál es su balance de la Unidad buena Popular? pregunta. Primero que tendríamos que situarnos en el año 1960 y lo que fue ese periodo histórico, los acontecimientos de esa época, para poder juzgar aquello, ¿no? O sea, realmente nosotros, creo yo, las juventudes de aquel entonces, yo les contaba mi experiencia personal, cómo fui derivando hacia el socialismo, etcétera, ¿no? Y las juventudes, muchas de las juventudes tienen experiencias similares a la mía, fuimos evolucionando en la medida que las cosas fueron sucediendo. Yo en un momento, por razones a lo mejor ideológicas, yo como era primero católico, después sin ser católico, era muy cercano a eso, pero uno va evolucionando en la medida que los acontecimientos. Yo creo que ahí
pienso que en nuestra juventud influyó mucho en mí, yo creo que en casi toda mi generación, la experiencia de la Revolución Cubana fue como un referente, como un ejemplo, como a seguir, porque efectivamente Fidel parte con un movimiento primero universitario y de rechazo a la dictadura y de lucha contra la dictadura de Batista. Pero el Partido Comunista Cubano no participa para nada en el proceso, incluso los considera como... Sin embargo, ese movimiento madura, conquistan el poder con una acción extraordinaria, la lucha del Fidel, del Che, la figura del Che, ese romanticismo, también era mucho de lo que nosotros sentíamos en ese momento, yo creo que era. Y también internacionalmente se daba un contexto, si tú quieres, favorable. Está en pleno desarrollo la guerra de Vietnam, antes había sido la guerra de Corea, que había terminado empate entre digamos, el imperialismo y el socialismo, y Vietnam era la lucha popular y exitosa contra el imperio, ¿no? Y realmente cómo ese grupo, o sea, cómo esos pequeños grupos conscientes, revolucionarios y con una tremenda voluntad logran derrocar a una dictadura, en el caso de Cuba, instalan un gobierno socialista, y en el caso de Vietnam pasa lo mismo, y es la gran derrota militar del imperialismo, porque el imperialismo huyó de Vietnam. O sea, en Corea terminaron empate porque hubo un enfrentamiento, pero ya Vietnam fue una victoria absoluta militar en el primer enfrentamiento que se da entre los dos bloques, entre el socialismo y el imperialismo. Y Vietnam significa una victoria indudable del socialismo sobre el imperialismo. Ahora, lo que pasa después resulta difícil de explicar para los jóvenes de esa época y nuestra perspectiva y nuestra visión de futuro. Nosotros pensábamos que el futuro claramente iba por el lado socialista exitoso, heroico, porque eran luchas heroicas, la lucha del pueblo vietnamita, la lucha de Cuba fue una lucha heroica de combatientes, jugándose la vida, y eso hace surgir muchos movimientos revolucionarios en América Latina, en toda América Latina, en Bolivia, que viene el Che, en Perú, en Venezuela, Douglas Bravo, en fin, en Colombia, en la FARC. Entonces hay todo un proceso que indica como que el mundo va por algo, por una cosa, y ahí ocurre algo que cada uno puede tener una interpretación. Yo tengo la mía. Eh, la victoria del imperio y la derrota del socialismo se genera, a mi juicio, una batalla importante. Se dio en Polonia, que en ese tiempo era un estado socialista, y surge un líder católico vinculado a la iglesia, muy reaccionario, Lech Walesa, y resulta que ahí los trabajadores son los que debilitan el sistema y hacen caer allí el gobierno comunista, y ahí ese modelo se reproduce y llega posteriormente incluso a la Unión Soviética. O sea, el mundo cambió a partir de eso, y yo creo que es muy importante ahí el factor de Lech Walesa, desde luego de Juan Pablo II. Yo creo que fue un gran reaccionario, un, eh, porque ¿qué es lo que pasaba? La Iglesia Católica era un sector importante dentro, sobre todo, por lo menos en América Latina y en la conciencia internacional. Entonces, en la iglesia se dio, cuando la iglesia católica se fue de alguna manera inclinando hacia la izquierda y hacia la revolución. O sea, el movimiento fue muy importante en los movimientos cristianos en América Latina, los curas de Brasil, de México, de aquí Camilo mismo, Torres, Chile. la teología de la liberación. La teoría de la liberación, la teología de la liberación es un proceso que va marcando, y Pablo VI lo permite, y de alguna manera, que era jesuita este weón, más o menos está consciente de eso, y se comienza a gestar una especie de alianza entre los sectores más revolucionarios, católicos o cristianos, con el marxismo. Y allí se produce la muerte de Pablo VI
y la elección de Juan Pablo I, que era un cura muy así como curita y como muy buena onda, y a ese cura lo matan, lo asesinan a los 30 días de una manera muy misteriosa, y viene un cónclave que dura como 2 meses porque no hay acuerdo, y hay una mayoría progresista que va como de 85 votos a favor contra 60 de la derecha, era más o menos esa la proporción. Y ahí surge una figura misteriosa que no tenía una gran relevancia, pero que era el arzobispo de Polonia, y ese huevón era Juan Pablo II. Y surge la figura de este hueva que lo llevan allí, y fue como la figura de transacción, qué bueno, nos juntamos todos con este purita que lleva mucho tiempo y que ha convivido con el comunismo, y ese cura se transforma en el gran, porque allí surge la muerte del mundo socialista en Polonia, en Lech Walesa, en el movimiento insurgente de los trabajadores de Polonia, y va gestando, de ahí pasa a Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria y todos los países que estaban dentro del bloque soviético, y después en la propia Rusia. La propia Rusia, Gorbachev es otro hueón también financiado por la CIA, y después instalan ahí, ya el máximo fue la instalación de ¿cómo se llama? Del que sucede a Gorbachev, que fue ¿Boris Yeltsin? Yeltsin, ¿no? Que estuvo 10 años y destruyó todo, o sea, entonces ahí ya fue realmente, y eso cambia la historia. Esa historia no estaba prevista por mí, y yo creo que por ninguno de mi generación. Y nosotros veíamos que el siglo XXI como un siglo puta de un predominio social y un socialismo mejorado en relación a lo que era la experiencia socialista rusa y en los países del este en ese tiempo. Pensábamos que iba a haber una sociedad mucho más fraterna, revolucionaria, muy distinta a lo que es hoy día. Totalmente diferente. Te digo yo, si tú me preguntáis por el mundo actual y lo que es, no tiene nada que ver, nada que ver. O sea, ni en el momento más negro alguien podía sospechar que el mundo del año 2026 iba a ser la hueá que es hoy día. ¿Usted actualmente milita? Sí, soy militante del partido, pero militante de lejos. Pasivo. No pasivo, sí, pero igual me intereso en el partido, me declaro socialista, pero porque tampoco no tengo alternativa. Pero la sociedad futura estoy convencido que va a ser muy parecida a la que yo pensaba en los 60. Yo no voy a estar, ya no voy a ser parte de esa wea, pero va a ser así. ¿Algún mensaje para el futuro? Sigan luchando. La lucha de ustedes es mucho más difícil que la nuestra. Yo, a ver, cuando mi generación, la de los 60, es una generación que se subió en la cresta de la ola. Nosotros íbamos, puta, ustedes, la ola cayó, están en el piso y tienen que levantar una weá. Ustedes a lo mejor llegan a disfrutar de una sociedad mejor en el futuro, pero yo no. Agradecido. No sé si tú tenías... Y les deseo que tengan éxito. Yo ya, puta, lo único que puedo hacer es esta weá, conversarle con ustedes lo que yo viví, lo que yo pensé, que muchas de las cosas que les digo yo también me hago una crítica. Dije, puta, ¿qué huevearme con los de la USOPO? Divisiones absurdas en el partido. Y el partido es que no hay nada más representativo del chileno que el Partido Socialista, weón. 2 socialistas, 4 opiniones, pues, weón. Entonces, pero bueno, chucha. Heterodoxo. Heterodoxo, sí, eso es.